la condición humana, la vida, la muerte. ¿Qué es la condición humana? Gran pregunta que siempre, por así decirlo, ha preocupado a las corrientes filosóficas desde la antigüedad, pero también han tenido su posición las religiones, particularmente la teología, sobre todo la teología cristiana. En la antigüedad, los griegos diferenciaban dioses de animales. Los dioses eran eternos y los animales mortales. El hombre comparte con los animales la mortalidad. La diferencia con los animales, según Aristóteles, es de que el hombre es un animal racional. Además, que tiene el atributo y la virtud del lenguaje, algo que no tienen los animales según Aristóteles. En cambio, Platón concibe una diferencia entre alma y cuerpo, pero considera que el alma es eterna. En esa eternidad el alma padece o sufre o goza metamorfosis. Y en el sentido está vinculado a resurrecciones, por así decir, del alma, reencarnaciones del alma en sentido más bien espiritual, donde va ganando mayor conocimiento y por lo tanto adquiere una mayor comprensión del acontecimiento en términos de ideas. Los cristianos, a diferencia, tienen una concepción distinta en el sentido de que consideran no solamente la diferencia entre alma y cuerpo, sino que el hombre era eterno. Adán era eterno, Eva era eterna en el paraíso hasta el pecado, hasta que pecan y transgreden las reglas de Dios, que prohibía comer los frutos del árbol de la vida, de la ciencia, del bien y del mal. Es el momento que desobedecen, que pecan, que se produce la caída, que descubren que están desnudos y tienen vergüenza de su propia desnudez. Son expulsados del paraíso terrenal. Y desde entonces son mortales, tienen que sufrir, conseguir su sustento del trabajo. Eva da a luz con sufrimiento. Se puede decir que en el Génesis la condición humana aparece como castigo, es decir, como indignidad humana. François Artaud, en De partager l'humanité, expone lo que podríamos considerar la arqueología de la humanidad, de los conceptos de humanidad, de humanismo, incluso del concepto de inhumano. Revisa la filosofía antigua, sobre todo la griega, pasa a la filosofía romana, después considera lo que pasa con el concepto de hombre en el cristianismo, para después ver las transformaciones, desplazamientos y rupturas conceptuales con el Renacimiento, hasta llegar a las concepciones modernas de lo humano. El romano Lucrecio, a diferencia de los griegos, considera que tanto el cuerpo como el alma son mortales y cuando se acaba el cuerpo también se acaba el alma.
El dilema de los griegos va a pasar en Cicerón a una concepción ambigua en la retórica. Esto de la concepción de la indignidad humana es patente en el cristianismo medieval. Sin embargo, en San Agustín se vuelve a recuperar la lectura de los griegos, de la filosofía griega, solo que se discierne entre la lectura útil para el cristianismo. No nos olvidemos que la concepción del tiempo es fundamental en San Agustín y forma parte precisamente de sus reflexiones en las confesiones. En el Renacimiento se genera una concepción vital de la humanidad. Se puede hablar del Renacimiento como de un neoclasicismo, como se lo ha hecho, que valora el cuerpo y la vida, que lo asume en la estética y en su contexto arquitectónico. La condición humana está ligada a la vida y a la muerte. Podríamos decir a la conciencia de la finitud, pero también al acontecimiento de la vida. La humanidad es un acontecimiento dentro del acontecimiento de la vida. En la segunda mitad del siglo XX se conoce la obra de Hannah Arendt, La condición humana. El tratamiento es distinto si comparamos con lo que hemos dicho anteriormente. Hannah Arendt comienza a analizar la condición humana desde la vida activa y a partir de esta vida activa se puede comprender lo que es la condición humana desde esta perspectiva. Después analiza de manera pormenorizada lo que significa la vida activa para ingresar algo que ya conocíamos desde la antigüedad, esa diferencia entre eternidad e inmortalidad. Después, Hannah Arendt trabaja la esfera pública y la vida privada. Lo hace considerando al hombre como animal social o animal político, a diferencia de lo que hace Aristóteles, que considera al hombre como animal racional. Después se ocupa de la polis y la familia, asimismo del auge de lo social, también de la esfera pública y lo común. Después se ocupa de la esfera privada, lo que tiene que ver con la propiedad. Le sigue con el análisis de lo social y lo privado. Después analiza el lugar de las actividades humanas. Como se puede ver, el análisis de la condición humana se relaciona con otros conceptos que tienen que ver con el acontecimiento social, con el acontecimiento político y la esfera privada. En el libro La condición humana son fundamentales los ámbitos de la labor, del trabajo y de la acción. A partir de estas dinámicas va a abordar la problemática de la condición humana. En lo que respecta a la labor, se ocupa de la labor de nuestro cuerpo y el trabajo de nuestras manos, algo que tiene que ver con lo que podríamos considerar
la economía política. Asimismo, la labor tiene que ver también con el carácter de las cosas del mundo, es decir, con el ámbito de la cosificación, si es que tenemos esa mirada y mantenemos la mirada desde la economía política. Por otra parte, de manera más filosófica, trata sobre la labor y vida. Asimismo, labor y fertilidad. Después, vuelve a analizar lo privado, pero relacionando lo privado de la propiedad y la riqueza, para ingresar desde una herencia del análisis marxista a los instrumentos del trabajo y la división de la labor. Por último, en este ámbito de la labor se ocupa de la sociedad de los consumidores. Es importante distinguir la diferenciación conceptual que hace Hannah Arendt entre labor y trabajo. Tienen distintas connotaciones histórico-políticas y económicas y culturales. En el ámbito del trabajo, se ocupa del carácter duradero del mundo y vuelve a trabajar lo que hemos hablado en términos del mundo de las cosas desde la perspectiva de la reificación. Después, respecto al ámbito del trabajo, analiza la instrumentalidad y el animal laborans. Asimismo, analiza la instrumentalidad y el homo faber. Después, siguiendo ese recorrido dentro de este ámbito, obviamente mucho más vinculado a la economía política, analiza el mercado de cambio. Por último, en ese ámbito se ocupa de la permanencia del mundo y la obra de arte. Entonces tenemos dos ámbitos y dos ámbitos de dinámicas, el relativo a la labor y el relativo al trabajo. Después, desde una perspectiva más contemporánea, más actualizada e incluso más integral, con connotaciones más amplias, de mayor alcance, se ocupa del ámbito de la acción, donde analiza la revelación de la gente en el discurso y la acción. También analiza la trama de las relaciones y las historias interpretadas. Asimismo, se ocupa de la fragilidad de los asuntos humanos. En términos retrospectivos y comparativos, analiza lo que significaba a propósito en la filosofía antigua la solución griega. También se analiza el poder y el espacio de la aparición. Por último, sin olvidar que el ámbito de la labor, el ámbito del trabajo y de la acción están interrelacionados, analiza el homo faber y el espacio de la aparición. En ese sentido, se vuelve a tratar la labor desde esa perspectiva de sus interrelaciones entre los ámbitos en el movimiento de la labor. También se analiza la tradicional sustitución del hacer por el actuar. Por otra parte, se detiene también en el análisis del carácter procesual de la acción. En términos de alcance filosófico y de las consecuencias filosóficas, en la interpretación explicativa de la condición humana sigue con el análisis de la irreversibilidad y el poder de perdonar, que tiene más bien una connotación
ética. En esa secuencia tenemos el análisis de la imposibilidad de predecir y el poder de la promesa, que tiene que ver con la complejidad del mundo. En el último capítulo del libro, a manera de evaluación, a manera de conclusiones, a manera de interpretación de todas las interrelaciones, de todos los ámbitos y de la exigencia de definir la condición humana, se ocupa la autora, la filósofa de la vida activa y la época moderna, lo que tiene más connotación cultural y de la civilización moderna. Ahí analiza la alineación del mundo, después el descubrimiento del punto de Arquímedes, esto en términos de análisis comparativo y retrospectivo, teniendo en cuenta las interpretaciones del mundo antiguo y sus hallazgos. También hay que evaluar, para hablar de la condición humana, de lo universal y la ciencia natural. También, como característica del mundo moderno, el auge de la duda cartesiana. Asimismo, la introspección y la pérdida del sentido común. Esto tiene que ver con desplazamientos culturales y de la racionalidad en el mundo moderno. Por otra parte, también se analiza el pensamiento y el punto de vista del mundo moderno. ¿Qué pasa con el pensamiento? ¿Qué significa, qué sentido tiene el pensamiento en el mundo moderno? Después trata sobre la inversión de la contemplación y de la acción. Asimismo también la inversión dentro de la vida activa y la victoria del Homo faber. Y como consecuencia evaluativa de lo que ha ocurrido y se experimenta, analiza la derrota del Homo faber y el principio de felicidad. Ya rescatando una conclusión desde la crítica inherente a la obra, la condición humana, se propone la vida como bien supremo. Y también la victoria del animal laborans. Hannah Arendt plantea el análisis de la condición humana desde la epísteme de la vida, que es distinto a plantear desde la diferencia entre mortalidad e inmortalidad, como hacían los griegos. También es distinto a plantear, como lo hacía Lucrecio, desde la perspectiva de la finitud del cuerpo y del alma. También es diferente a concebir la condición humana como lo hace el cristianismo, como caída, como pecado, como indignidad humana, es decir, como castigo, o en su caso, visto más bien de una manera positiva, la condición humana aparece en la relación con Dios, en el religar, como promesa de salvación, como confesión, como lo hace San Agustín. Ciertamente no podemos hablar de la filosofía cristiana como única, puesto que es distinta en su lectura del Viejo Testamento, en su lectura del Nuevo Testamento, en las condiciones de sus expresiones en el medioevo. La filosofía cristiana
también es distinta en el Renacimiento. Incluso se producen lecturas de la filosofía griega y la filosofía romana, incluyendo el arte de la argumentación, la retórica. Sobre todo se produce un desplazamiento conceptual desde lo que se concibe como el Hijo del Hombre, Jesús, hasta lo que se concibe como humano, como esencia humana. Se puede hablar entonces de un humanismo cristiano, ciertamente respecto a las concepciones renacentistas propiamente dichas, que corresponden a una revolución estética, arquitectónica y cultural. La condición humana tiene que ver con la capacidad creativa, con el renacimiento de la vida. Hay una condición humana concebida por la antropología en la diversidad de las lenguas y las culturas, en su etnicidad. Hay una concepción sociológica de la condición humana que tiene que ver con la desigualdad social y las estructuras sociales. Hay una concepción política de la condición humana que tiene que ver con sus utopías y sus frustraciones, así como hay una condición inhumana que es elocuente en las guerras, una condición inhumana que se muestra patética en el funcionamiento económico de la valorización abstracta. En fin, la condición humana es contradictoria y podríamos decir es histórica y concreta. Es disyuntiva porque impide una síntesis. Sin embargo, podemos decir que la condición humana corresponde a lo que los humanos son, hacen, se expresan, manifiestan, crean, producen, incluso, claro está, escriben, interpretan, incluyendo la pregunta sobre la condición humana. Nosotros preferimos concebir la condición humana como devenir. Como cierre de esta exposición, preferimos leer el poema La condición humana de Sebastiano Mónada. La piel siente el peso del mundo, la frontera de mi cuerpo siente el espesor donde habita lo más profundo es la piel. La condición humana se sumerge desde la atmósfera embovedada, cae por la gravitación de mis huesos, se agitan movidos por vientos subcutáneos. Vientos bravos sienten los órganos compulsivos y en catarsis, activando el metabolismo incierto de la impetuosa vida vulnerable, que nace de una semilla ancestral, secreto de la memoria perdida en los comienzos de los tiempos. La condición humana emerge desde dentro, desde redes y filigranas de nervios, inquietos como bandas de peces, buscando en aguas profundas alimentarse de la luz que llega del sol que ignoran. Humedad pegada a la piel sensible, vaporosa miel filtrándose a la carne, sumergiéndose en las profundidades delirantes
de los órganos apremiantes, sudor emergido desde el asombro existencial, avergonzado de estar vivo entre los vivos, mirado por multitudes de ojos inquietantes, se aposentan como mariposas pegajosas, meditando sobre el origen olvidado. La condición humana se agazapa en el cuerpo, o convierte en memoria de experiencia, inescrutable, sin lograr descifrar, padecida o gozada por la gente, fluye por las venas y las arterias, vibra por los nervios melindrosos, aparece por los ojos brillantes, que son preguntas incontestables. Moldea el rostro de arcilla, otorgándole una expresión única, indescifrable, cociendo su textura a fuego lento, alfarero previo a la civilización, petrificando sensaciones en escritura misteriosa, antigua, hermética, guardada en gramática jeroglífica, leída por dioses muertos. La condición humana es vulnerable, se expone desnuda ante bombardeo, genocida e inclemente, castigo de fuego diseminado, polvo de luz descuartizada, concurrente contra lluvia de proyectiles de agua, muchedumbres de gotas derribadas por la furia vaporosa de nubes grises. La condición humana está en la calle, dormida sobre la acera desnuda, más fría que el invierno. Está despojada de su pasado, solo tiene un presente desolado y un futuro ya muerto hace tiempo. Flujos humanos recorren la selva, buscando su destino que se aleja, atravesando un paso oculto, conector de continentes, aboliendo distancias acuáticas en el mar que los trae muertos a la playa, sorteando encrucijadas forjadas, maraña de senderos atiborrados, de obstáculos edificados, construidos por leviatanes crepusculares. Éxodo moderno de condenados de la tierra, avanza recorriendo distancias, sembrando horizontes, aboliendo fronteras impuestas y cartografías coloniales. Los nómadas modernos son perseguidos, encarcelados o asesinados por guardias pretorianas del orden. Poblaciones de migrantes se desplazan, inscribiendo en sus pasos multitudinarios el camino de persistentes esperanzas, siguiendo recorridos serpenteantes por los recovecos de la memoria, recuperando el tiempo perdido. De lo profundo de los bosques de la Amazonía salen mujeres guerreras a defender la vida contra los jinetes del apocalipsis. Salen con sus cántaros de miel y sus alforjas tejidas a mano. Los jinetes de la solución final, repetida después de la derrota sufrida, anuncian en el poniente ensangrentado el sacrificio del espíritu humano. Rabiosos marchan con palas mecánicas, con sus tractores estruendosos, con sus barcazas de muerte, con sus máquinas extractivas, en busca del oro del dorado. Condena del fantasma enloquecido por las sombras de conquistadores, hace 5 siglos desaparecidos, arrojando veneno en las cuencas, asesinando a peces y animales a su paso, depredando los territorios martirizados,
contaminando atmósferas con pestilente aliento mercantil. Las mujeres guerreras, armadas de coraje, se enfrentan a máquinas mineras, al gobierno de complicidades sinuosas, administración pública, socia de la muerte, a pirómanos y taladores de árboles, a concesiones que esterilizan la tierra. Las mujeres guerreras, vitales como semillas, emergen fecundas, memoria sensible, inventando polifonía de universos, recordando el comienzo de todo. Los jóvenes rebeldes e iconoclastas, destructores de imperios, se levantan contra monumental despotismo. Derriban los iconos del imperio, destruyen al pasado aterido y a fantasmas alborotados, espectros de los patrones vencidos, buscando en la matriz del presente el soñado futuro postergado, fecundado por las luchas desatadas de rizomáticas subversiones ácratas. La condición humana emerge como sudor, se fermenta desde laboriosa artesanía de órganos compulsivos, se filtra por el alambique de la experiencia, sedimentada en la carne, presintiendo el cuerpo vulnerabilidad y a la vez el acontecimiento. La condición humana se desenvuelve pavoneándose en los niños como rollos de lana, hilos sutiles, tejiendo urdimbres sabias, plantas que se convertirán en árboles, fuentes de río que se convertirán en mares, lava incandescente incontenible que se convertirá en cordilleras o en islas solitarias en océanos. La condición humana está en peligro. Los jinetes del apocalipsis y los leviatán se coaligan para acabar con la vida que germina, la vida que prolifera, la vida creativa. Arte de la sabiduría molecular, vida planetaria en galaxia láctea, cobijando amorosamente seres, amamantándolos maternalmente con voluptuosos pechos milagrosos, donde se entrelazan mezclas vitales. La conspiración inhumana se adereza, soterrada y siniestra, en los palacios presidenciales y en los salones de lujo empresariales, en los laboratorios pulcros, atiborrados de instrumentos sigilosos y de múltiples ojos microscópicos donde se manipula la memoria inscrita. Los señores de la guerra y del capital han declarado la contienda a los pueblos y a sociedades desprevenidas. Se proponen someterlos o exterminarlos. Proyectan un mundo tenebroso donde solo ellos controlan la luz, donde solo ellos comen, donde solo ellos beben, donde solo ellos se solazan, donde solo ellos están presentes, dejando al resto en la miseria. Abundante mayoría demográfica, marginada, discriminada y olvidada, condenada a padecer y sacrificada. Las multitudes sociales en movimiento están ausentes del espectáculo y del jolgorio de derroche. Son vacíos sin registro, afuera extirpado, exterioridad conculcada, huecos en la fiesta opulenta de los arlequines y saltimbanquis.
ocultas en sombras difusas, exiliadas en cavernas promiscuas, donde Platón está prohibido llevar la luz. Prometeo encadenado regalar el fuego, y Tunupa ha sido ahogado en el salar, hundido al profundo sueño geológico. Los señores de la guerra y del capital se equivocan en toda la cobertura. ¿Qué va a ser de ellos sin sus esclavos, sin sus siervos, sin sus proletarios, sin los condenados de la tierra? Solo pueden imperar abominables sobre montañas de cadáveres, sobre plagados cementerios nativos. Solo pueden imperar sobre la muerte. No saben que están condenados hace tiempo por su propio dominio. No ofrecen ningún horizonte, salvo sus lamentables miserias humanas. Han asesinado el porvenir y no queda nada para el futuro incierto. No saben que los pueblos resisten. En todos los lugares, en todos los rincones, en todos los escenarios, pueblan los sitios habitados de intensidades sentimentales, los pueblan de esperanzas, los pueblan de afectos. El amor es potencia creativa, mientras que el odio es estéril.